para eso hice mis láminas. Me acosté muy tarde haciendo mis láminas por eso. En fin. Para que tengan en cuenta, cuando hablamos del aparato cardiovascular, se toman en cuenta hay que estudiar dos precisiones. Una, que es el pulso arterial, que son los grandes vasos, y en segundo lugar, lo que es el corazón. De ambos debemos estudiar lo que es la fisiología y los aspectos fisiopatológicos para poder entender la semiología de dicho aparato. Voy a tratar, en lo posible, de hacerlo dinámico. Si ustedes ven que no están entendiendo, porque a veces me cuesta como llegarles a ustedes, yo digo que yo soy profesora, pero a veces, no sé, que lo diga Vivian y Ángel, bueno, pero se va a parar y lo va a tratar de explicar a su manera para ver si así pueden ir entendiendo, ¿ok? Claro que sí. Entonces, hoy vamos a estudiar todo lo que es relacionado con lo que es el pulso arterial, ¿ok? ¿Qué nos refleja esto cuando hablamos de signos vitales? ¿Quién lo recuerda? Voy a hacer preguntas porque es algo que ya hemos visto y quiero tomar en cuenta que esa clase haya quedado. Los muchachos que han estado con nosotros desde el inicio. Cuando hablamos de signos vitales, ¿qué es el pulso arterial? ¿Y qué me refleja el pulso arterial? El pulso arterial es la... Ya va, vamos a hacerlo por levantando la mano. Manuel, después mi amigo allá. Ajá. El pulso arterial se considera a la vez que una arteria se dilata cuando el corazón se contrae. El pulso. Cuando la arteria se dilata. Que el pulso arterial son acontecimientos que suceden más que todo en el corazón, específicamente en el ventrículo izquierdo. No, esa es frecuencia cardíaca. Estamos hablando de Frecuencia cardíaca, lo que pasa es que pulso. no vino la primera. Frecuencia cardíaca y pulso no lo mismo. Así no sé. Frecuencia cardíaca es el corazón y pulso. Que están relacionadas, que van ligadas de la mano, sí. Ok, pero cada una tiene su alteración y ya la vamos a ver. No es la que indica las veces que se expanden las paredes de una arteria. Exacto. Lo que dijo Manuel. Excelente. ¿Están entendiendo? Sí. Están recordando, ¿verdad? Vamos al pasado. Entonces, ¿qué nos habla el pulso arterial? Como ya lo mencionaron, esto nos va a reflejar la estabilidad hemodinámica del ventrículo izquierdo. Recuerden que vamos a hacer un dibujito aquí del corazón, de espalda. Lo voy a hacer a mi manera. Hablar sobre la estabilidad hemodinámica que me proyecta el ventrículo izquierdo, porque después vamos a ver sus alteraciones. Es decir, cuando el músculo cardíaco se contrae y me bombea la sangre por la arteria aorta, sea su proyección ascendente o descendente, ¿ok? ¿Qué vamos a estudiar sobre el pulso arterial? ¿O qué característica me va a dar dicha estructura? Primero vamos a estudiar lo que es el volumen sistólico, que es el volumen de eyección de la sangre cuando el músculo está en sístole, cuando el músculo está contraído. Entonces me va a estudiar eso, el volumen sistólico. 2. Me va a estudiar la velocidad de la eyección sanguínea. Voy a abreviar porque yo escribo muy lento. Y en tercer lugar, que son las características del pulso, me va a hablar sobre la elasticidad de cada vaso. Cuando hablo de vaso, no es el vaso de tomar agua, es el vaso sanguíneo. ¿Ok? Esas son las tres características que se evalúan cuando vamos a palpar el pulso arterial. ¿Saben qué es volumen sistólico? Ya eso lo... Bueno, ¿Entendieron? Cuando realizamos la evaluación semiológica del pulso, lo único que vamos a hacer es palpar. El pulso no es visible. Yo no puedo visualizar el pulso de la chica, el pulso humeral, no le puedo visualizar el pulso arterial, ni el pulso radial, ni cubital, ni... El pulso arterial solamente se palpa. Esa es la única maniobra semiológica que se realiza con respecto a esto. Lo que vamos a hacer solamente es la palpación. Y cuando
colocamos el segundo y el tercer dedo, también llamado índice y medio, en la zona que se va a estudiar. Esto compete con que el primer ruido cardíaco es o se relaciona con la onda que emite el pulso arterial. Y ya vamos a hablar de sus alteraciones. Entonces, el primer ruido cardíaco es corazoncito. Y esto es igual a la primera onda que me emite el pulso arterial, que lo vamos a palpar. Voy a borrar. ¿Puedo? Estudiar cuáles son las condiciones que se van a emitir en la pared arterial. Condiciones. Hablamos de características, ahora vamos a hablar de las condiciones de cada pared. Para poder entender las alteraciones. En primer lugar estudiamos la superficie. ¿Ok? La superficie de la pared de la arteria. Lo normal. Voy a escribir aquí lo que es normal. Lisa. Y por llamar anormal o patológico, vamos a colocarle patológico. Lo patológico es que sea irregular, ¿ok? Ustedes ya saben que lo normal de una pared arterial, la superficie es lisa. En segundo lugar, tenemos la consistencia. Lo normal, ya saben que va de este lado, elástica. Las paredes de la arteria son elásticas. Y lo normal es dura. En tercer lugar, tenemos lo que es la frecuencia. Y ya saben, cuando vimos lo que era signos vitales, ¿cuánto es un adulto promedio? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de un adulto promedio? 60 a 100. De 60 a 100, lo pueden colocar así, latidos por minuto. Y aquí van sus alteraciones. Por debajo de 60, si hablo de frecuencia cardíaca, ¿cómo se llama la alteración? Bradifignia, creo que es la de Bradicardia. Y cuando hablamos de pulso arterial, hablamos de bradifignia. ¿Ok? Entonces, si está por debajo de 60, hablamos de bradicardia. Esto es un adulto promedio, no le estoy hablando nada de pediátrico. Adulto promedio. No se vayan con pediátrico porque obviamente ahí los valores cambian por la edad. Y si es correlacionado al pulso, hablamos de bradifignia. Entonces, pregunto, ¿qué es bradicardia? Es la disminución de la cantidad de latidos cardíacos. Por debajo de. De lo normal que son 60 y 100 latidos. Tienen que hablar de los parámetros, porque si conocemos que de 60 a 100 es algo normal, hay personas que pueden pensar que bradicardia son 70 latidos por minuto. Y es falso, es erróneo porque está dentro de los límites normales. Entonces tienen que decir disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Ven cómo le van dando al concepto, le van dando algo más estable? ¿Y qué es la disfigmia entonces? Es la disminución de las cantidades de veces que una arteria De pulsaciones. Ajá, termina. inferior a 60 pulsaciones por minuto. 60 pulsaciones por minuto. ¿Y qué es taquicardia? Taquicardia. Pero si está aquí, ¿por qué no lo dicen así todo en ritmo? Todo como una canción. Todos. ¿Qué? Como una canción. ¿Qué es taquicardia? Ajá. Como ya mencioné anteriormente, ¿qué es lo que vamos a estudiar con respecto
respecto a lo que es el pulso arterial, ¿ok? ¿Cuáles son sus características y cuáles son las condiciones de las arterias? Ya hablamos en primer lugar lo que es la superficie. Normal, lisa, patológica, lo irregular. Lo normal es que sea elástica, lo patológico es dura. Esto se lo digo al final, porque está aquí. En tercer lugar hablamos de lo que es la frecuencia. De 60 a 100 días por minuto es un adulto promedio. Hablamos de 60 cuando es una bradicardia, una arritmia. Recuerden que esto es con respecto a frecuencia cardíaca y esto es con pulso arterial. Y de 100 latidos por minuto, taquicardia, igual relacionado a lo que es frecuencia cardíaca, y taquifigmias con respecto a el pulso arterial. La cuarta condición a estudiar con respecto al pulso es el ritmo. El ritmo normal es que sea un ritmo regular y la alteración es el ritmo irregular, y esto va a estar asociado a las diversas patologías, y aquí no vamos a hablar de fisiopatología, pero les traje algunos ejemplos para que ustedes cuando vean fisiopato lo puedan relacionar. Por eso es que a veces los tresemios se ven tercer año para que ustedes entiendan primero la fisiología y luego la fisiopatología. Pero la alteración irregular del ritmo se da principalmente en lo que es una fibrilación auricular y en la gestión tanto auricular como ventricular. Y vamos a ver los distintos patrones. Porque cuando estudiamos la forma y la amplitud del pulso, nos van a marcar unos patrones y que lo vamos a evidenciar en el Dinamar. El Dinamar es el aparato que está en la emergencia o que está en la unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos, que ahí me reporta una onda. Así como tiene el oxímetro, cuando se los coloqué, que él me manejaba en la parte inferior del oxímetro, manejaba una onda de pulso y veíamos un patrón. Así nos lo va a dibujar el Dinamar, que es el aparato grande, que ustedes no sé si lo han visto, que tiene una pantalla que ahí me va a reportar los signos vitales y me va a reportar tanto las ondas del pulso como las ondas de ventilación, que es la inspiración y la expiración. Entonces, con la forma, lo normal del pulso es que sea una onda, vamos a hacer el dibujito. La onda es de ascenso abrupto, como dice aquí, de cúspide redondeada, que es esto, que es la cúspide de la onda del pulso, y luego tiene un descenso relativamente rápido. Esta es la onda o el tipo de forma que se dibuja esto es un tipo de forma de pulso. Esto es lo normal. Que marqué hasta aquí, por aquí me pasé. Vamos a ver las otras. Las traje ahí en dibujo. Esto es lo normal. ¿Y cómo se describe? Una onda en ascenso abrupto, es decir, rápido. La cúspide es redondeada y el descenso es relativamente rápido. Y así sucesivamente se va creando el patrón del pulso arterial. Y luego hablamos de la amplitud. Cuando hablamos de forma y de amplitud, no es lo mismo, pero están relacionadas. Se tienen que estudiar en conjunto. Y hablamos que la amplitud es la relación de la onda de pulso. Es decir, me va a estudiar desde aquí hasta aquí. Esto es lo que relacionamos con la amplitud del pulso arterial. ¿Me han entendido? ¿Entendieron esa parte? Vanessa, ¿entendiste? Lo veo así. ¿Ustedes de aquí? ¿Cómo vas, amigo? ¿Sí, no? Vanessa, por ahí anda. Ajá. ¿De qué va a depender la amplitud de la onda de pulso? Del llenado y del vaciamiento que ocurre en la arteria. Y esto está ligado a la sístole y a la diástole. Entonces la amplitud de la onda del pulso está relacionado con el llenado y con el vaciamiento de dicha arteria. Y esto está relacionado con lo que es la sístole y la diástole. La relajación y la contracción del músculo cardíaco. ¿Ok? Tenemos las distintas alteraciones que debemos de saber para poder
poder al final describir en la historia. Vamos a estudiar en primer lugar lo que es la disminución de la amplitud según el pulso arterial y tenemos los distintos patrones. Y aquí quiero que lo vean reflejado. Cuando hablamos de la disminución podemos encontrar un pulso, voy a colocar la primera alteración, un pulso pequeño o también llamado pulso parvus. En latín, parvus significa... ¿Qué pasó? ¿De qué se están riendo? Para que sepan, parvus en latín significa pequeño. Entonces vamos a hablar del pulso pequeño, también conocido como pulso parvus. Y vean la onda. ¿Cómo la describirían ustedes con lo relacionado que yo mencioné? ¿Cómo ven ustedes esta onda? ¿Cómo la aprecian? Es un ascenso abrupto, pero el descenso está marcado como una pausa, pues. No. Vean bien. Vamos a afinar este ojo. El ojo clínico. Vean la onda. La voy a dibujar aquí. Si hablamos del latín pequeño, ¿ya lo están relacionando? Un ascenso brusco, pero un descenso rápido. Disminuido. Más rápido. Que si te digo que lo otro era así. Yo dije que el ascenso es brusco, rápido. O Y sea, el descenso que hay es... un pico. Es tan rápido el pulso que no se percibe. ¿Me explico? O sea, el ascenso de la onda del pulso, esto es la onda del pulso, ¿verdad? Eso explica cuando la arteria, ¡pum!, se abre y se vuelve a su sitio. Entonces, en el pulso parvus, pequeño, el pulso sube, o sea, la onda es rápida y vuelve a descender rápidamente. ¿Entiendes? Entonces es tan rápido que uno palpa el pulso y uno, concha, este pulso no se percibe, claro, porque la amplitud es muy rápida. O sea, el pulso se expande muy rápido. ¿Entiendes? Ok, se te explico. Sí. Ajá. ¿Y en qué enfermedades lo podemos encontrar? En primer lugar, en lo que es el infarto agudo de miocardio con bajo gasto. Y se entiende por la rapidez, porque si hay un bajo gasto, el corazón tiene que dilatarse y contraerse lo más rápido posible para poder hacer el circuito y poder irrigar hasta los miembros inferiores. También se puede encontrar en lo que es la hipertensión arterial sistémica, en la estenosis principalmente, que lo dice, la estenosis de la válvula mitral, se conoce así, estenosis mitral. Esto ocurre mayormente porque el corazón tiene alguna falla, algo malo tiene el corazón. Entonces el corazón, como tiene algo malo, el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón cuando se contrae, ¿verdad? Ese volumen sistólico está disminuido porque el corazón, como quien dice, no está trabajando normalmente. ¿Qué hace el corazón? Que dice, bueno, si estamos bombeando menos sangre, lo que voy a hacer es contraerme más rápido, con mayor velocidad, para sacar la sangre más rápido, ¿me entienden? Y por eso es que el pulso, la onda del pulso es más chiquitita. ¿Sí me explico? Tenemos la segunda alteración, que es el pulso parvus y tardus. En latín ya saben que parvus significa pequeño y tardus en latín significa lento. Es entonces un pulso pequeño y lento. ¿Qué les quiere decir ustedes a eso con la onda de pulso? Aquí lo ven, sencilla. ¿Qué les quiere decir? Estoy esperando por uno de ustedes que diga qué entiende. Si es un pulso pequeño y lento. Sube rápido, Hay un pero tema va de más No es lento. tan rápido. Si estoy dando pequeño y lento. El ascenso no es tan rápido y el descenso mucho más. ¿El descenso es qué? No es tan rápido y el descenso tampoco. O sea, ambos es lento y la forma de la onda va a ser pequeña. Ahí te lo dice, pequeño y lento. ¿Y cuáles de las patologías los podemos encontrar en las que es la estenosis aórtica? Este pulso es casi imperceptible, discúlpame. Es un pulso casi imperceptible, ese pulso parvus tardus. O sea, ustedes le dan a palpar el pulso al paciente y a veces no se le siente el pulso. ¿Por qué? Porque aparte que la arteria se expande muy poquito, Pulso pequeño. las pulsaciones son muy lentas. Y el segundo se llama Son
demasiado Palpus. lentas, ¿me entiendes? Entonces Tardo. uno palpa el pulso Que es pequeño y y lento. prácticamente no lo percibe. ¿Ok? Eso es un pulso palpus tardo. ¿Me entendió? Sí. Ah, sí. La que está comiendo. Ah, eso no sé. La tercera traducción se conoce como el pulso celar. Celar. Consejo. Tengo para mi libro ahí. Si no me equivoco, rápido. A ver. Es sinónimo a estrechez. Y cuando hablamos de las diferentes válvulas, hablamos de la válvula mitral, de la válvula aórtica, de la válvula tricúspida o discuspidia y de la válvula pulmonar. Y cuando hablamos de estenosis, hablamos de una estrechez que hay en esa válvula. Y eso se relaciona con una alteración que tiene la cavidad cardíaca y por eso tiene que realizarme esos distintos pulsos o esas distintas manifestaciones clínicas. ¿Ok? Pues recuerden que esto es un síntoma, esto es un signo. ¿Qué estudian aquí? Ok, perfecto. Ve que van llevando, ya saben, me imagino yo que ya saben más que el inicio, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces la tercera alteración, el pulso celer, se escribe así como lo escribe aquí, así, porque no lo ven bien en la imagen. Vean cómo es la forma de la onda. ¿Qué me pueden decir de ella? O el patrón. ¿Qué me pueden decir de ese patrón? Están muy separadas. Recuerden que ese es el patrón. Perdón. Están más separadas unas de otras. Más de la misma. Hay más tiempo entre una y la otra. O sea, tarda en percibir la segunda pulsación. ¿Ustedes han visto el patrón de ventilación de la apnea? Ajá, ¿ustedes han visto el patrón de la apnea? ¿Saben lo que es la apnea, no? Ya lo vimos. Ajá, vean que la apnea es como una limitación, una parada. Así ocurre en este pulso. Vean que él tiene su onda, pero es rápida, vean que tienen el ascenso brusco, el descenso brusco también, pero tienen una parada, que es este espacio que ustedes ven aquí relacionado, ¿ves? Que está en cada uno. Cuando lo palpen no se les olvida nunca. Cuando palpen este pulso no se les olvida nunca. Es un pulso que así que, o sea, es más o menos, ¿suena así? Hace una parada. ¿Era? Así. Así es la capacidad de Coincide con percibir. bradicardia, o sea, también este paciente tiene bradicardia. Ustedes lo palpan, es imperceptible el pulso, pero ustedes sienten que, o sea, lo poco que sienten es un pulso, para, pulso, para, pulso, para, ¿entienden? Ese es un pulso para, sí. Y esto, en una de las patologías que lo pueden encontrar es lo que es la insuficiencia mitral, es la insuficiencia de la válvula mitral. Ajá. Y lo más característico es esto, la parada. Porque Sí. esa, ¿Se acuerdan que fue lo que yo les expliqué que era una insuficiencia? no se recuerda. No. Acuérdense que yo les dije que insuficiencia es que la válvula no Funciona de forma. no se abre adecuadamente, no se abre completamente. Y estenosis es que no se cierra, perdón, al revés. Insuficiencia es cuando la válvula no se cierra completamente. Y estenosis es cuando se abre, pero no se abre completamente. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay una insuficiencia mitral, vamos a suponer que vamos a suponer que esto es un corazón bello y hermoso, me parece un bien. Esta es la válvula, ¿verdad? Cuando la válvula no se cierra completamente, el corazón bombea la sangre y parte de la sangre se va por acá y el resto se viene por acá. Es como un reflujo sanguíneo. Entonces, en vista de que toda la sangre no se bombea a través de la aorta, ¿okay? El pulso se percibe mucho más lento porque hay contracciones del corazón donde el corazón no bombea tanta sangre y no es capaz de dilatar la arteria. ¿Me entienden? Entonces, aquí debería estar ubicado otro pulso, pero no está presente. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico, el volumen del corazón, la cantidad de sangre que está bombeando el ventrículo izquierdo está reducida. ¿Me entienden? Termina y dale la vuelta, está completo.
pulso filiforme es un pulso obviamente chiquitico, muy seguido pero chiquitico. O sea, ustedes lo van a palpar el pulso, ¿verdad? El ritmo es muy rápido, o sea, tiene un ritmo muy rápido, pero la amplitud del pulso es muy disminuida. ¿Okay? Las arterias ustedes la van a palpar y van a estar, digamos que, o sea, la van a percibir con menor intensidad, pero con una frecuencia mucho más rápida. Por eso es que las ondas son más rápidas y seguidas. ¿Me entienden? Doctor, se parece como una taquicardia, como una taquicardia. En casos de shock se aprecia ese tipo de pulso. En los shock hay distintos shock: shock cardiogénico, shock séptico, shock anafiláctico, hay shock séptico, y en los shock se aprecia o se palpa ese tipo de pulso filiforme. ¿Por qué se palpa este pulso en esos casos? Porque obviamente, como en un shock significa que el paciente ha perdido, la presión arterial está disminuida bárbaramente. O sea, nosotros hablamos de shock, es cuando el paciente tiene una presión arterial por debajo de, si no me equivoco, 80-60 milímetros de mercurio, 80-40. Eso indica que hay una presión, o sea, la presión arterial está tan disminuida que es incapaz de dilatar las arterias, ¿okay? O las dilata en pequeña proporción. Y además, como el corazón piensa y dice, bueno, la presión arterial está disminuida, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar el gasto cardíaco, bombear más sangre, para tratar de aumentar la frecuencia la presión arterial. Y por eso es que el pulso es más rapidito, pero poco perceptible, ¿okay? Ese es el pulso filiforme. Y el biferi, Fil significa dos. Experience significa Se aprendió el grupo. no me lo recuerdo. Ya. Dos. Más gente. Si no me equivoco. Vamos a decir. Se silencia sola. Experience significa latido. Se hacen dos latidos tipo meseta en la parte de la sístole, ¿ven? Y este se aprecia, vamos a hablar de qué patología es la insuficiencia valvular aórtica. En esta patología podemos apreciar dicho pulso. Eso es lo que significa. Este va a sonar, eso más o menos lo vamos a percibir así. Así, ¿ves? O sea, así, pausa, ok, esto no es pulso. Pero ustedes ponen los dedos aquí y van a percibir que la arteria hace así. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ajá. ¿Y ahora qué toca? Los aumentos de la amplitud. Todos los que vieron anteriormente son las alteraciones relacionadas a la disminución de la amplitud del pulso. ¿Okay? El pulso parvus, el celer, el parvus tardus, el filiforme y el biferio. Ahora toca ver los que producen aumento, las alteraciones que están relacionadas con el aumento de la amplitud del pulso. ¿Okay? Primero está el pulso en martillo de agua o pulso de Corrigan, que tampoco lo conozco. No sé dónde se ve. No lo conozco. Se lo ve como se escribe tal cual. Ahí no se entiende nada. Tiene 3 nombres. Para que de otra manera lo puedan conocer. Uno. Amplitud del pulso. Lo pueden encontrar. El primero lo pueden encontrar con 3 nombres. Se llama pulso Grand-Celler o pulso de Corrigan. Actualmente no se usan los epónimos, ¿no? Entonces no lo pueden usar. Y el pulso de martillo de agua. En la enfermedad que lo pueden palpar o encontrar en la insuficiencia valvular aórtica, y vean esto. El ascenso es brusco o abrupto y el descenso
de igual manera, pero igual tiene una amplitud en cada uno, tiene una parada en cada uno de los, y te dibuja ese patrón que es en mesetas. No sé si lo logran apreciar aquí. Esta que hace aquí. Esa es la meseta. Esta es la famosa meseta. Entonces lo pueden llamar Grand Seller, Corrigan y pulso de martillo de agua. En la enfermedad que lo pueden encontrar, entre una de ellas es la insuficiencia valvular aórtica y lo que es eso. El ascenso es brusco, tiene una parada de meseta y tiene una apnea o un descenso. No es apnea, porque no tiene nada que ver con pulso, pero tiene una parada para que lo puedan entender así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pero? Sí. En otro tipo de pulso tenemos que no va relacionado ni con la disminución ni con la amplitud. Hablamos del pulso alternante, del pulso bigémino y del pulso paradójico, ¿ok? Iniciando con el pulso paradójico, esto tiene que ver con el patrón. Las notas. ¿Cómo? No, siga. Con el patrón ventilatorio, tiene que estar relacionado con la inspiración y la expiración. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la inspiración? ¿Qué cree usted que pasa en la jaula torácica? Se expande. Ajá. Cuando se expande, disminuye la presión torácica y aumenta la abdominal. Para que puedan entender, eso es como un trabalengua. Jaula torácica, vamos a dibujar así, para que ya pantalla. Cuando inspiramos, en la jaula torácica disminuye la presión y en el abdomen aumenta dicha presión. Entonces, cuando hay una alteración, y principalmente en la enfermedad que se logra visualizar es en las enfermedades respiratorias o en las enfermedades que tienen que ver con la ventilación, el asma principalmente, los pacientes bóticos o también conocidos como pacientes hepóticos, ocurre ese tipo de patrón. Cuando inspiramos, miren cómo hacen las ondas del pulso, y cuando hacemos la expiración aumenta. Mira, vean aquí, el descenso es abrupto, hace la meseta y luego viene. Y cuando hacemos la inspiración, como hay el cambio de presión, hay el cambio de lo que es el volumen sistólico en el corazón, porque como disminuye la presión torácica, el tabique que está en ambos ventrículos se desplaza hacia un lado y el volumen que emana el corazón es más rápido. ¿Sí me entendieron? Como un trabalengua. ¿Te explico cómo se llama? Explica eso. Para que yo pase con el tabique. Ajá, fíjense. Para eso sí. Corazón, tabique interventricular, ¿okay? Que separa ambos ventrículos. Entonces, el corazón tiene pegadito aquí a sus dos hermanos, que son los pulmones. Son los hermanos del corazón, ¿verdad? Estos pulmones están comprimiendo el corazón, ¿verdad? Y hacen que es un poquito más amplio. Hacen que el ventrículo izquierdo sea más grande que el ventrículo derecho. ¿Okay? O sea, el espacio del ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque normalmente, como este ventrículo maneja más presión, o sea, tiene que bombear la sangre con mayor fuerza, el tabique está desplazado hacia la derecha. Este tabique está desplazado hacia la derecha. Eso es lo normal. Cuando nosotros inspiramos, agarramos aire, la caja torácica se expande y los pulmones se expanden, ¿verdad? Y le dan espacio al corazón. Al darle espacio al corazón, se empieza a llenar más el ventrículo derecho, ¿ok? Porque al darle espacio, me explico, una vez que los pulmones se expanden, el flujo de las dos venas cavas, aquí vienen llegando las dos venas cavas, aumenta, ¿ok?
llega más sangre a la aurícula derecha y llega más sangre al ventrículo derecho, ¿verdad? Y el aumento de la cantidad de sangre del ventrículo derecho supera al del ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa? El tabique, en lugar de desplazarse hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda. ¿Ven? Y el volumen dentro del ventrículo izquierdo es menor. De manera que cuando él bombee la sangre a través de las arterias se van a desplazar, se van a expandir con menor amplitud porque el volumen que está saliendo a través de ella es menor. ¿Me entienden? Esto pasa en inspiración. O sea, cuando nosotros estamos respirando normal, estamos en expiración, estamos botando el aire, los pulmones regresan a su sitio normal y el tabique nuevamente se desplaza hacia la derecha. Y nuevamente el ventrículo izquierdo recupera su cantidad, la cantidad normal de sangre que bombea. ¿Ok? Cuando nosotros inspiramos, pasa lo contrario, el tabique se desvía hacia la izquierda y disminuye la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Cuando este bombea la sangre, las arterias se expanden con menor intensidad. ¿Ok? Eso es lo que se denomina pulso paradójico. Paradójico porque está presente durante la inspiración. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Se pueden dar cuenta midiendo la frecuencia, las pulsaciones y la presión arterial. Con las pulsaciones, cuando ustedes están midiendo, ¿verdad? Dice el paciente, inspire. Cuando inspira, la expansión del pulso, o sea, la arteria, van a percibir que se expanden con menor intensidad. Y le dicen al paciente, expire, van a percibir que las pulsaciones vuelven a su normalidad. ¿Ok? Y con la frecuencia, con la presión arterial, que es lo más común con lo que se mide, ustedes ponen el brazalete, ¿verdad? Miden su presión arterial igualito, Vamos a suponer, les dio 120-80. 120-80, normal. ¿Verdad? Ahora, ¿quieren medir el pulso paradójico? Le dicen al paciente, inspire. Inspire, mantenga la respiración ahí, ustedes lo mismo. Hay que hacerlo rápido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como disminuye el volumen de sangre que está bombeando el corazón izquierdo, ¿verdad? Porque el tabique se desplazó hacia la izquierda, la presión arterial va a disminuir 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Va a estar a este nivel. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Qué es lo que pasa en el pulso paradójico patológico? Porque esto es el pulso paradójico normal y en el pulso paradójico patológico, por ejemplo en el taponamiento cardíaco, lo que ocurre es que esta diferencia se acentúa y en lugar de haber una diferencia de 10 milímetros de mercurio, hay más. Y cuando miden la presión arterial, en lugar de tener esto, el paciente puede tener 100, 70, por ejemplo, o 160. 160. ¿Ves? Hay una diferencia durante la inspiración, hay una diferencia de presión arterial mayor a 20 milímetros, mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? Normalmente el tabique se tiene que mover en el corazón. No, él normalmente está desplazado. Normalmente, ajá. Él está desplazado hacia la derecha. Normalmente, eso no es patológico. Pero cuando ocurre lo del pulso paradójico, se desplaza. O sea, cuando nosotros agarramos aire, siempre el tabique interventricular se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón se expande, o sea, los pulmones se expanden, la caja torácica se expande y las venas cavas llevan más sangre hacia la aurícula derecha y le cae más sangre al ventrículo derecho. ¿Ok? Es como que hubieran dos bombas de agua acá, ¿verdad? Una está menos llena y la otra está más llena. Entonces la que está más llena obviamente comprime a la que está menos llena, ¿cierto? ¿Ok? Eso es normal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco? En el taponamiento cardíaco, que es que hay mayor cantidad de líquido en la cavidad pericárdica. El corazón tiene 3 capas. O sea que esto es importante ver anatomía y fisiología. Pero el corazón tiene 3 capas. De adentro hacia afuera, endocardio, miocardio y pericardio. ¿Ok? Endocardio, miocardio y pericardio. El pericardio, que es la capa que envuelve el corazón, se divide en 2 capas. Pericardio visceral, que es la que está pegadita al corazón, y pericardio parietal, que es la que está pegadita a la parrilla torácica. ¿Ok? Entre ambas hojas de pericardio hay líquido. En un taponamiento cardíaco, ese líquido está aumentado. ¿Ok? Y es tanto lo que está aumentado ese líquido que no deja el corazón que se expanda. ¿Sí? Sobre todo del lado izquierdo. O sea, está apretando el corazón del lado izquierdo y por lo tanto
se está llenando principalmente, o se está llenando en mayor proporción, el ventrículo derecho. Y el tabique interventricular se está desplazando aún más hacia la izquierda. ¿Me explico? Y por lo tanto, el volumen de sangre que bombea el corazón va a estar disminuido. Si disminuye el volumen de sangre, ¿verdad? Si el corazón bombea menos sangre, la presión en las arterias está disminuida. O sea, la presión arterial va a estar disminuyendo. ¿Ok? ¿Cómo uno lo evalúa? Ponemos el brazalete al paciente, le medimos la presión arterial normal, manténgase normal. Y les dio esto, por ejemplo, un ejemplo. Da siempre el taponamiento cardíaco da menos, pero le dio esto. Después ustedes le van a decir, inspire y mantenga la respiración. El paciente inspira, ustedes lo miden, chaca, 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 chaca. ¿Y qué es lo que les tiene que dar lo normal? Lo normal tiene que ser que si su presión normal es de 120/80, durante la inspiración tiene que tener una diferencia menor a 10 milímetros de mercurio. O sea, si su presión normal es de 120/80, su presión en la inspiración tiene que ser de 110 a 170. ¿Me explico? Menos de 10 milímetros de mercurio de diferencia. Ahora, ¿cómo es patológico? Que el paciente, ustedes le miden la presión arterial 120/80 y le dicen, inspire, aguanta la respiración, le miden la presión arterial y le da 100/60, por ejemplo. Es decir, que hay una diferencia de presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Me explico? ¿Me entendieron? ¿Se entendieron? ¿Entendieron? Ok, listo. Bueno, el pulso bigémino o bigeminado son 2 pulsaciones seguidas. No es como el biferin, que es bueno, en realidad es así. Eso es biferin. El pulso bigeminado es, ¿ves? 2 pulsos, por eso se llama bigeminado, de 2 pulsos y tiene la pausa. ¿Ok? Y el pulso alternante es un pulso que está, de repente lo palpan aumentado o normal, y el segundo pulso que palpan disminuido. Después lo palpan normal y el que viene disminuido. Normal, disminuido. Normal, disminuido. Ese es el pulso alternante. ¿Ok? O alterna. ¿Me entendieron? Sí. Ajá. Y por último, hoy cerramos aquí el corazón, ¿verdad? Que es el segundo elemento del aparato cardiovascular y que de forma semiológica se estudia. Primero la inspección, luego la palpación y por último la auscultación. Aquí no hay predominio de la percusión, ¿ok? Ya realmente está en desuso la percusión en lo que compete el corazón en el aparato cardiovascular. Entonces, mañana vamos a visualizar la inspección, lo que es normal y lo que es patológico, la palpación, lo que es normal y lo que es patológico, y la auscultación, donde están los focos auscultatorios y las alteraciones. Vamos a ver si las alteraciones lo pueden entender, porque como les mencioné, el oficio patológico es soplo, es galope, es chasquido. Ajá, entonces vamos a ver, igual lo vamos a traer y vamos a tratar de hacerlo que ustedes lo puedan entender, ¿ok? ¿Mañana alguien puede traer unas cornetas? ¿Sí las pueden? ¿Quién? Ah, para que escuchen los ruidos y así puedan apreciar eso. Y mañana vamos a también entender cuáles son los elementos que me determinan el área precordial o la área cardíaca o la área precordial, conjunto a inspección, palpación y auscultación. Mañana vamos a ver lo que es todo corazón. ¿Ok? Una cosa que esto no se lo va a explicar nadie, un regalo. Un regalo. Eso no se lo va a explicar nadie, nadie se lo va a explicar. Bueno, tampoco se lo voy a entender, pero no lo entiendes cómo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo explican? ¿Lo de No, yo le voy a explicar lo que se ve la onda. Ah, ok.
Espérame un momentico. Otra vez. Ajá, fíjense. ¿Cómo se lee un Bueno, no les voy a explicar cómo se lee todo un electro, pero les voy a explicar qué significan las ondas de un electro. El electro se visualiza así. Así. Onda P. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan del sistema de conducción? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaba el nódulo? ¿Cómo se llama este nódulo? Nódulo sinusoide. ¿Y estos? Haces internodales. Internodales porque están entre los dos nódulos. ¿Esto cómo se llama? Correcto. Después viene el haz de His, que se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Después hace las fibras de Purkinje. Ajá. Fíjense, esto está distribuido así porque esta es la forma en la que tiene que funcionar el corazón. Aquí se envían las pulsaciones, se envía la señal de que hay que latir. Esa señal viaja por las fibras internodales y estas fibras internodales despolarizan a la aurícula. ¿Qué significa despolarizar? Que la excitan, ¿okay? Que la estimulan. ¿Para qué la estimulan? Que se contraiga. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Ajá. Cuando esto ocurre, esta despolarización, se genera la onda P. ¿Ok? ¿Qué ocurre después? El nódulo de pausa, el nódulo auriculoventricular, paraliza el impulso, ¿verdad? ¿Por qué lo paraliza? Para darle chance a los ventrículos que se llenen. ¿Ok? Por eso existe una pausa. ¿Ok? ¿Qué viene después? Se libera el impulso nervioso a través de las de His y primero se estimula el haz de His, ¿verdad? Al estimularse el haz de His se comienza a estimular parte del ventrículo y se produce la onda Q. ¿Qué significa la onda Q? Que se está excitando la parte del ventrículo donde se ubica el haz de His. ¿Ok? Después el impulso sigue viajando, pasa a través de los dos haces de His, derecho e izquierdo, ¿ok? Y estimula prácticamente todo el ventrículo, ¿ok? Y por eso se produce la onda R, ¿ok? La onda R nos dice a nosotros que todo el ventrículo se está excitando. Y por último, el impulso viaja por las fibras de Purkinje, ¿ok? Para estimular al resto del ventrículo. Y se produce la onda S. O sea que esto, que se llama complejo URS, indica la dilatación o la excitación del ventrículo, ¿ok? ¿Me entendieron? Sí. Y por último, el ventrículo entra a un estado de relajación. Eso se llama estado de repolarización. ¿Qué significa repolarización? Esto es fisiología, pero para que entiendan, repolarización quiere decir que las células cardíacas, están en reposo, nuevamente reuniendo la capacidad para otra vez ser excitadas. ¿Ok? En ese proceso de repolarización se produce una onda, que es la onda T. ¿Ok? ¿Me entendieron? Esto es lo que uno lee en el electro. El electro, ustedes van a ver que les aparece, si tienen la oportunidad de ver un electro, les va a aparecer ABR, ABF, ABF, ABL, D1, D2, D3, D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Le van a aparecer todas esas derivaciones y toditas van a tener este dibujo, todas. Cuando la onda está dirigida hacia arriba es una onda positiva. Si la onda está dirigida hacia abajo es una onda negativa. ¿Ok? Hacia arriba es positiva, hacia abajo negativa. Uno tiene que saber en qué derivación la va a encontrar positiva y en qué derivación la va a encontrar negativa. ¿Ok? Eso se lo voy a explicar mañana para no meterle tanta información. Y les voy a explicar
Bueno, entonces lo explico mañana y les voy a explicar lo que más ve uno con normalidad, con frecuencia, que es el infarto agudo del miocardio. ¿Ok? ¿Cómo se ve la imagen a este nivel y qué significa la inversión de la onda secundaria? ¿Ok? Eso es lo principal que van a ver. La arritmia o la vena sexual. ¿Me entendieron esto? Ok, eso es listo. Eso es todo por hoy. Todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ok. Sí.